quieren ese llegar de internet, ya saben, o de los mismos libros. Yo me doy cuenta, yo ya conozco todos los libros y ya también sé muchos sitios de internet, así, y a veces, bueno, otros años me ha sucedido que pegan, copian y pegan, ¿no? Entonces yo me doy cuenta de eso. Si hacen eso, pues les voy a poner mala la respuesta. Deben de escribirlo con sus propias palabras, aunque sea en la computadora, ¿ok? Pero lo pueden hacer en la computadora para que no se tarden tanto, ¿sale? Sí, profesor. Y ya el resumen, ese sí es a mano, con sus dibujitos y todo, para que escriban. Bueno, eso es lo que quería comentarles. Entonces nos habíamos quedado, pues ya habíamos comentado, ¿verdad? Ya después de que se dividía el músculo en los fascículos, etcétera, etcétera, pues llegábamos hasta la célula, ¿verdad? Hasta la fibra muscular, que es esta que vemos aquí. Esta es una fibra muscular. Y dijimos que cada fibra muscular, pues se comporta como una unidad, ¿verdad? Y está, a su vez, contiene pues decenas o cientos de miofibrillas, que serían estas, ¿verdad? Las que ya están dentro de cada fibra muscular. Y ya dijimos que estaban rodeadas por esta red. ¿Cómo se llama esta red que se ve aquí? Esta red de túbulos membranosos, ¿cómo se llama? El retículo sarcoplásmico. Muy bien, está rodeadas cada miofibrilla por el retículo sarcoplásmico y a su vez desde el sarcolema se invagina, ¿verdad? Una estructura que también penetra o rodea directamente a las miofibrillas. ¿Cuál estructura es esa que se invagina? Túbulos T. Los túbulos T, ¿verdad? Túbulos Ahorita los T. vamos a volver a mencionar adelante otra vez. Entonces, estas miofibrillas dijimos que ocupaban casi todo el volumen dentro de la célula y dejaban muy poquito espacio para los organelos, ¿verdad? Como el núcleo, las mitocondrias y el líquido intracelular, ¿verdad? Queda poquito espacio. Ocupan, pues la mayor parte de todo el volumen de la célula. Dijimos que cada una mide más o menos una micra de diámetro y se extienden en hileras paralelamente desde un extremo a otro de cada fibra muscular. ¿Cuántas miofibrillas dijimos que contenía cada célula, más o menos? De 100 a 1000. De 100 a 1000. Ajá, hasta 2000 dijimos, o sea, de 1000 a 2000, ¿verdad? Miofibrillas, depende de los autores, pero hasta 2000 se han descubierto. Entonces, pues precisamente esta es la característica más distintiva del músculo esquelético, que estas miofibrillas le dan un aspecto estriado, ¿verdad? Cuando lo vemos al microscopio. Las estriaciones o bandas, ¿verdad? Que también se llaman, pues se producen por estas diferencias con respecto a la luz que se capta en el microscopio. Ahorita lo vamos a revisar. Entonces, pues se ven bandas oscuras y claras y eso hace que la fibra muscular se vea con estas estriaciones, ¿verdad? A lo ancho. Entonces, es por la forma en que están organizadas los filamentos, pues, que componen a estas miofibrillas, los filamentos delgados y los filamentos gruesos. ¿Cómo se llaman los filamentos gruesos? Que conforman las miofibrillas. ¿Cómo se llaman los filamentos gruesos? Miocina. Miocina y los filamentos Actina. delgados. Actina, ¿verdad? Entonces, cuando se repite este patrón de miocina y de actina que están alternados, que se contraponen en las sarcómeras, como vamos a ver ahorita, pues se forman esas bandas oscuras y claras, y ya se delimitan las sarcómeras. Sarcómera proviene de la palabra sarcos, ¿verdad? Que significa con K, sarcos, que significa carne, y mere significa segmento. Entonces, cada sarcómera, como vamos a ver ahorita, pues es un segmento, ¿verdad? Del músculo, o sea, de estas miofibrillas, ¿sale? Entonces, eso ya lo habíamos mencionado. Y estos son los filamentos que son proteínas contráctiles, ¿verdad? Como tal, que son la miocina, filamento grueso y la actina, que ahorita vamos a ver. Son los filamentos gruesos y delgados. También mencionamos cada miofibrilla, apaguen su audio, por favor. Cada miofibrilla está formada. A ver, ya. Cada miofibrilla, ¿cuántos filamentos de miocina tiene más o menos, dijimos? Cada miofibrilla. 1500. Sí, ¿verdad? De 1000 a 1500 dijimos. ¿Y cuántos filamentos de actina? De 2000 a 2000 a 3000. Lo doble, ¿verdad? Como 3000, ¿sale? Y están adyacentes entre sí, como vamos a ver ahorita. Son moléculas grandes, ¿verdad? Que están polimerizadas y son pues responsables de la contracción muscular ya real, el músculo cuando se contrae. Pero ahorita lo vamos a revisar. Entonces vamos a
a terminar lo de la clase previa que no nos dio tiempo. Terminar de ver cómo está la estructura de la sarcómera, que es la unidad funcional, es la unidad contráctil básica, ¿verdad? Del músculo esquelético, la sarcómera. Entonces, como dijimos, cuando se refleja la luz del microscopio sobre estas miofibrillas, se ven diferentes tonalidades de luz que forman diferentes bandas. Unas bandas son claras, son oscuras, como vemos aquí, y otras bandas son claras. Entonces, vamos a comenzar con las bandas oscuras. La banda oscura, que es todo esto, aquí lo vemos, ¿verdad? Esta es la banda oscura, se llama banda A. Banda A es la banda más oscura de la sarcómera y comprende como tal, pues, prácticamente toda la longitud de ¿quién? Vean, aquí vemos los dos, la comparación, ¿verdad? Al microscopio y un esquema. Toda la banda A comprende la longitud de ¿cuál filamento? Todo el tamaño de un filamento, ¿de cuál? Esto es lo mismo que esto, ¿verdad? Esta fotografía es la misma que esta. Entonces, esta es la banda A, ¿verdad? Aquí dice banda A, es todo esto. ¿En qué consiste toda la banda A? Es toda la longitud de ¿quién? De los filamentos delgados y gruesos, ¿no? No, la banda A aquí está, mira, como tal, estrictamente hablando, representa toda la longitud de ¿quién? ¿De cuál filamento? De los gruesos, ¿no? De los gruesos, ¿verdad? Aquí está, esta es la miosina. Aquí dice, ¿verdad? Entonces la banda A básicamente en la mitad está compuesta por toda la extensión de los filamentos de miosina, que serían estos. Esto es la banda A, ¿verdad? Esta extensión. Y ya en los bordes, en los extremos, ¿verdad? Externos de estos filamentos gruesos, en sus extremos externos, pues, en la parte externa, ahí sí, la banda A se superpone con los filamentos delgados, que son estos, con los filamentos de actina, ¿sale? Solamente en los extremos se superponen. Entonces, dicha superposición, vean, están entremezclados, ¿verdad? Encimados, digamos, los filamentos gruesos con los filamentos delgados, en dicha superposición, pues este es un sitio potencial para que se formen puentes cruzados, que nos permiten la contracción, como vamos a ver más adelante. Entonces, la banda A, que está en el centro de la sarcómera, como vemos aquí, pues solamente hay en el centro, ¿qué? Filamentos gruesos, ¿verdad? Aquí. Y ya en los extremos se superponen con los filamentos delgados. ¿Por qué se llama banda A? ¿Alguien sabe? Profe, pero ahí... ¿Es de anisotrópica? Mande, sí, perdón, ¿quién tenía una pregunta? Es que me quedé con la duda que dice que ahí en la banda A oscura está compuesta por filamentos de actina y miosina, o sea, como de tanto filamentos gruesos como delgados. Pues sí, es lo que acabo de explicar. O sea, la banda A en sí, mira, la banda A que es de aquí a aquí, que es de aquí a aquí, como tal, está determinada básicamente por toda la extensión de ¿quién? De la miosina, que es el filamento grueso. Todo esto es la banda A. En el centro, ve, aquí en el centro, solamente hay pura ¿qué? Puras partes de ¿quién? De actina, filamentos. No, pues esta es la miosina. ¿Quién está hablando? Dime tu nombre, el que hizo la pregunta. Jorge. ¿Cómo te llamas? Jorge. Jorge, a ver, Jorge. Este azul es la miosina y esto rojo es la actina. Toda la extensión de la banda A corresponde a toda la extensión de la miosina. Ve, de aquí a aquí está la miosina, pero aquí no se ve porque es una fotografía, pero esto representa a la miosina, a esta línea azul es la miosina. En el centro de la zona A o de la banda A, solamente hay partes de ¿quién? De la pura ¿qué? De la pura miosina. Pues de la pura miosina, porque esto es la miosina. A ver, sí, velo bien, mira, aquí está. En medio nada más hay zonas, regiones de la pura miosina. Y en los extremos laterales, en las partes externas, se superpone con estas líneas rojas que son la actina. ¿Ve? En los extremos, ahí sí están interpuestas las moléculas, los filamentos de miosina. Eso aquí dice, la banda A oscura, que es todo esto, está compuesta por filamentos de actina y miosina. Pues aquí lo vemos. Aquí está la miosina y también una parte de aquí, ¿ve? Esto, también hay filamentos de actina. Pero como tal, toda la longitud de la banda A, estrictamente hablando, está determinada básicamente por la longitud de un filamento de ¿qué? De miosina.
¿Sale? ¿Todavía sigues con la duda o ya te quedó No, claro? no, ya quedó claro, muchas gracias. Bueno, entonces esto es la miosina y se superpone con la actina. En el centro solamente hay porciones de miosina, ¿sale? Entonces le preguntaba, ajá, alguien me contestó qué significa A. Alguien ya me había contestado. Doctora, ¿Anisotrópica? anisotrópica o anisótropa, ¿verdad? Algunos libros la ponen como anisótropa o anisotrópica. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa anisotrópica? Tú misma dime. ¿Cómo te llamas? Nancy. A ver, Nancy, ¿qué significa anisotrópica? Que podía conducir la luz o algo así. Sí, o sea, se refiere a anisotrópica porque en ese entonces, en la antigüedad, pues en el siglo antepasado, ¿verdad? En el siglo pasado, cuando los investigadores descubrieron esto de la sarcómera, pues ellos vieron que cuando la luz polarizada de los microscopios pasaba a través de dichas regiones de las miofibrillas, en esta región se dispersaba, ¿verdad? La luz de una manera no uniforme. Entonces, por eso le pusieron o sea, sin, ¿verdad? Anisotrópica, que no reflejaba la luz de manera uniforme. Entonces, por eso se ven oscuras estas regiones, por eso le pusieron banda A oscura, de anisotrópica, ¿ok? Y ahorita mencionamos la otra banda ahí, porque se llama así. Entonces, ahora bien, esta banda A, como ya ustedes recuerdan, tiene otras dos subregiones, ¿verdad? En el mero centro, en medio en el propio centro de la banda A, existen dos subregiones, que es la zona H, aquí lo vemos, esta es la zona H, que equivale a esto, ¿verdad? A esto blanquito que se ve en medio, de aquí a acá. Esto blanquito es la zona H, y solamente hay segmentos de miosina, ¿verdad? Es la región central, se llama región o zona desnuda también, así le llaman otros autores. Entonces es un poco más clara, vean, con respecto al resto de la banda A, es un poquito más clara que los extremos, ¿verdad? Porque ahí se superpone con la actina, ya que la zona H solamente está ocupada por pura miosina, ¿verdad? Esta es la zona H, solamente hay pura miosina, por eso se ve un poquito más clara, porque aquí está superpuesta con la actina. Aquí no hay actina entonces, ¿verdad? Aquí no hay actina. Entonces, si no hay actina, tampoco se pueden formar, ¿qué? En la parte central. Con respecto a la contracción que les dije hace rato, no se pueden formar, ¿qué? En esta zona. ¿Puentes? Puentes cruzados, ¿verdad? Aquí no se forman puentes cruzados, solo en los extremos de la sarcómera, ¿ok? Por eso, y la letra H, bueno, muchos libros, ¿verdad? Mencionan, todo esto de las letras fueron sobre todo en Alemania donde se empezó a descubrir esto, entonces tienen nombres de origen alemán. Entonces la letra H de la palabra Hels, que significa claro o brillante, pero bueno, eso ya no es tan importante. Y ya en medio, a su vez en medio de la banda H, se encuentra la línea M. Esta es la línea M. Esta otra parte oscurita otra vez que se ve aquí, en medio de la zona H, que esto sería el centro exacto, ¿verdad? De la sarcómera, digamos, se llama línea M. Y solamente contiene, o sea, además de la miosina, también ahí hay otras proteínas que se tiñen o que se ven oscuras, ¿verdad? En la porción central. Y forman pues el sitio de inserción de los filamentos gruesos, digamos. Es como donde se está uniendo esta parte, la línea M indica dónde se une la propia miosina. Entonces, la línea M equivale a los discos Z de la banda I, ¿verdad? Que ahorita vamos a mencionar. Sería como el homónimo de los discos Z, la línea M, porque sirve de anclaje o de unión de los ligamentos, de los, ¿cómo se llaman? Filamentos gruesos, ¿sale? Entonces cada línea M, pues divide a una sarcómera a la mitad. Como tal, esta línea M está formada por miomesina. Es otra proteína que se encuentra aquí junto con la miosina y se llama miomesina, la línea M, ¿sale? M significa en medio, ¿sale? Entonces, es la que permite, pues, que los filamentos de miosina permanezcan unidos durante la contracción. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Y aquí vemos, ¿verdad? Otro dibujo. Aquí vemos una sarcómera, lo que habíamos dicho, la banda A es todo esto, la zona H, que solamente hay miosina, y la línea M, que es la que está formada, pues, por la
por otra proteína que permite unir los segmentos de la miosina, ¿sale? Entonces aquí vemos pues, lo que acabamos de revisar. Y aquí está, ¿verdad? Aquí se ve mejor, vean. Esta es la miosina, esta es la actina, todo esto es la banda A que representa toda la extensión de un filamento de miosina, como dijimos. Pero en los extremos de la banda A se superponen con la actina. Ya te quedó más claro, ¿verdad, doctor? Aquí está. Y ya en la zona HB solamente hay partes de pura, ¿qué? De pura miosina. Y en medio está la línea M, que es miosina unida hacia cada lado, ¿sale? Por eso se ven de diferente tonalidad. Y ya las bandas claras, que están a los extremos, pues se llaman banda I. Entonces, esta es la banda I, ¿verdad? A los lados de la banda A. Esta es la banda I. Son bandas o áreas más claras de la sarcómera y solamente tiene filamentos ¿de qué? La banda I solamente tiene filamentos ¿de qué? Ahora sí. ¿Actina? ¿De qué? ¿Actina? Pues de actina, ¿verdad? Como vimos hace rato, ahorita vemos el dibujito otra vez. Solamente tiene filamentos de actina y se extiende, pues, desde el borde de los bordes de las pilas, pues, de filamentos gruesos hasta el borde de la siguiente sarcómera. Nada más que aquí no se alcanza a ver, aquí nada más vemos un segmento, ¿verdad? Entonces va desde aquí hasta acá y aquí empezaría otra banda A, ¿verdad? Y aquí también empezaría otra banda A. Entonces va de un extremo a otro de las bandas A, formando esos segmentos, pues, de la sarcómera, ¿sale? La letra I significa isotrópica, ¿verdad? O isótropa, y sería lo contrario. O sea, es isótropa, esta región es isótropa a la luz polarizada. O sea, significa que esta región refleja la luz de manera más uniforme, bajo un microscopio de luz polarizada, como lo describían antiguamente, les repito, ¿sale? Entonces, igual como aquí, que había otra proteína, también en la banda I hay otras proteínas filamentosas intermedias que después vamos a mencionar. Y ya finalmente cada banda I a la mitad, también es como sucede con la banda A, también la banda I a la mitad está dividida, ¿verdad? Por otra zona. ¿Cómo se le llama a esa región? Línea Z. Línea El Z. disco Z, ¿verdad? El disco Z, línea Z o disco Z, está en el centro de cada banda I. Está formada por proteínas que están como en zigzag. Pues aquí no se ve, ¿verdad? Pero son proteínas en forma de zigzag, que también son filamentosas, pero son diferentes a la actina y a la miosina. Como aquí dice, ¿verdad? Básicamente el disco Z está formado por estas proteínas, CAP-Z y alfa-actinina, ¿verdad? Que se interponen con la misma actina, ¿sale? Entonces, une, ¿verdad? A esas proteínas a lo largo de toda la fibra muscular. Entonces, el disco Z actúa como un sitio de inserción para los filamentos delgados, ¿verdad? En este caso, ¿ok? Y ya los discos, como dice aquí, los discos Z, cada disco Z delimita el tamaño o la extensión de una sarcómera. Entonces, entre un disco Z y otro disco Z de la banda I, ¿a esto cómo se le llama? A esta extensión. Esta es la sarcómera, ¿verdad? Esto es una sarcómera. Y aquí si hubiera otro disco Z, pues aquí habría otra sarcómera y así sucesivamente. ¿Sale? A ver, aquí los vemos otra vez. Entonces ahora ya hemos cumplido todo, ¿verdad? La banda A y la banda I. Por eso en la banda I solamente hay filamentos ¿de qué? De actina, ¿verdad? Aquí no está superpuesta con la miosina. Solamente hay filamentos de actina a cada lado. A la mitad de la banda I la atraviesan los discos Z que acabamos de mencionar a cada lado. Por eso toda esta extensión representa una sarcómera. Los discos Z son los límites de cada sarcómera. Aquí lo vemos también, y aquí vemos, ¿verdad? La miosina, la actina más pequeñita, en las orillas solamente hay actina, y en el centro hay actina y miosina en la banda A. ¿Tienen alguna duda hasta ahí todavía? ¿O ya quedó claro? Aquí lo vemos otra vez, nos quedan 10 minutos. La banda A con miosina en el centro solamente, aquí se superpone la actina con la miosina, y la banda I solamente son filamentos delgados, dividido a la mitad de esta banda son ambos discos Z. Aquí lo vemos en forma, ¿verdad? Ya con colores para diferenciarlo. Esto es en cada miofibrilla. Están llenas de muchas sarcómeras. Otra vez, aquí está la célula, aquí está la miofibrilla, perdón, la célula con muchas miofibrillas, sarcoplasma, los túbulos T, y aquí es un detalle, pues, de la miofibrilla,
formada por los filamentos delgados y gruesos, y aquí está la sarcómera, ¿verdad? La banda A, donde se superpone la actina con la miosina, en el centro solamente hay miosina, y a cada lado está la banda I, con el disco Z por la mitad. En el centro de la banda A, pues está la zona H, y en medio la línea N. ¿Sale? Otra vez, igual, pues aquí, ya son los mismos dibujos, ¿no? Que ya. ¿Tiene alguien alguna duda de esto o ya quedó claro? ¿Nadie? ¿Jóvenes? No, doctor. No. No. Y vean, aquí está, de una vez para irnos dando cuenta, ¿verdad? Esta es una sarcómera que está como, está relajada, ¿verdad? Aquí, es esto mismo. Y aquí abajito ya es una sarcómera que se está contrayendo. ¿Qué notan de diferencia de aquí con este de abajo? Están más Los unidas. puentes están unidos. Están más cercas entre sí los discos, ¿qué? Los discos Z, Z. ¿verdad? Z. Se acercan de cada lado, se acercan hacia el centro, ¿verdad? Se van acercando hacia el centro. Entonces, la longitud de la sarcómera, ¿qué hace? Se reduce. reduce, se acorta, ¿verdad? Y aquí lo vemos. Aquí está toda, los discos Z, y vean, aquí está más cercanos. Entonces, toda la longitud de la sarcómera se va reduciendo. Como tal, ¿cuál es la zona que se reduce en sí? ¿Cuál? La zona H. La banda A, ¿verdad? Y los espacios, pues la zona H es la que se reduce, o sea, la banda A es la que se reduce, como vamos a ver ahorita. Muy bien. Ahora bien, normalmente en estos dibujos que vemos, pues son en un corte longitudinal, ¿verdad? De la miofibrilla. Entonces, en una vista lateral de las sarcómeras sucesivas, pues se ven aquí los discos Z y todo. Pero si lo viéramos, digamos, de forma tridimensional, también nos daremos cuenta que tanto los filamentos delgados que están aquí en el disco Z, rodean a los filamentos gruesos, ¿verdad? Que ya dijimos, se superponen, pero de forma hexagonal, vean, aquí se ve, ¿verdad? Como un hexágono. O sea, ¿qué significa esto? Que las moléculas de actina y de miosina forman un entramado, ¿verdad? Se superponen, están ahí revueltos, digamos, entre los filamentos gruesos y los filamentos delgados. Están superpuestos y paralelos. Y se mantienen fijos, pues, cada por los discos. Entonces, vean aquí, 6 filamentos delgados, que serían los puntitos rojos, aquí lo vemos, 6 filamentos delgados, básicamente rodean a cada filamento grueso. Entonces, cuenten los puntitos rojos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí los ven, verdad? 6 filamentos delgados rodean a cada filamento grueso. Entonces, aquí lo vemos, pues, de una manera longitudinal, digamos, plana, pero tridimensionalmente están superpuestos, ¿verdad? Forman este andamiaje, digamos, y están rodeando los filamentos delgados a los filamentos gruesos, ¿sale? Bueno, ya con eso terminamos, me tardé demasiado, tenemos que terminar hoy esta clase porque al rato tenemos lo de transmisión neuromuscular. Ahora vamos a continuar, ya que revisamos lo de sarcómera, de hecho ustedes pues ya se lo sabían, lo vieron en histología, ¿no? Entonces, ya se lo sabían todo esto. Vamos a comenzar ahora con también, digamos, una introducción a la contracción muscular, que básicamente vamos a revisar los filamentos así rápidamente y el potencial de membrana, para que ya a mediodía veamos en qué consiste la transmisión neuromuscular, ¿ok? Estos son los filamentos que acabamos de ver. Esta es la célula, de aquí sale la miofibrilla con sus filamentos de actina y de miosina, ¿verdad? Que vamos a revisar. Entonces, los filamentos más importantes para la contracción, pues son estos que ya mencionamos, los filamentos delgados y los filamentos gruesos. Entonces, aquí vamos a comenzar con la miosina. Seguramente también ustedes ya revisaron todo esto, pero necesito que lo volvamos a recordar y que quede bien claro, porque así va a ser mucho más fácil entender el mecanismo de la contracción muscular. Entonces, comenzamos con la miosina. Los filamentos de miosina que vimos hace rato están formados por cientos de moléculas de miosina, ¿verdad? Por eso aquí le puse nada más miosina, porque esta es la molécula de la miosina que a su vez forma los filamentos de miosina que vimos hace rato en la sarcómera. Cada molécula de miosina, pues, bueno, aquí en total tiene un peso, la molécula de miosina tiene un peso de 480,000. ¿Por qué? Porque está compuesta esta molécula por
6 cadenas polipeptídicas, como aquí las vemos, 2 cadenas pesadas y 4 cadenas ligeras. Entonces, esas 6 cadenas forman la molécula de miosina. Y si sumamos 200 más 200, 400 y 20 por 4, pues son los 480,000 de su peso molecular. ¿Sale? Aquí está el peso de cada una. Las 2 cadenas pesadas, como dice aquí, estas son las cadenas pesadas, ¿verdad? Estas, ¿sí las ven? Se enrollan formando una espiral y forman una hélice, ¿verdad? Se le llama hélice doble. Aquí está, ¿sí lo ven? Una hélice doble, porque están enrolladas estas cadenas pesadas. Aquí están. Y a esto, todo esto que está aquí, se le llama, pues, el cuerpo, pero también se le llama la cola. Todo esto es la cola de la molécula de miosina. Y ya en el extremo N-terminal, de acuerdo a los aminoácidos, ¿verdad?, que están formando ese extremo, en el extremo N-terminal de cada cadena pesada, o sea, sería esto, el extremo N-terminal, es toda esta parte, ahí se forma, pues, lo que se conoce como cabeza. Vean, esta es la cabeza de esa molécula de miosina. Entonces, esta es la cola y el cuerpo, y estas son las cabezas de la miosina. Entonces, se forman 2 cabezas porque son 2 cadenas pesadas que están enrolladas. ¿Sí queda claro? Entonces, hay 2 cabezas en cada extremo de la molécula de miosina, de doble hélice. Y a su vez, las 4 cadenas ligeras, que aquí están mencionadas, están enrolladas 2 en cada cabeza, digamos, o en el cuello de cada cabeza. 2 para una y 2 para otra. Y son las 4 cadenas ligeras, ¿verdad? Forman parte también de la cabeza de miosina. 2 en cada cabeza, ¿sale? Como vamos a ver ahorita, estas cadenas ligeras, más adelante estas cadenas ligeras ayudan a controlar la función de las cabezas de la molécula de miosina durante la contracción. ¿Por qué? Porque estas cabezas tienen un sitio de unión para la actina, para que se formen los puentes cruzados, y también una pequeña parte de aquí, una región, es la que hidroliza el ATP y funciona como una enzima ATPasa, ¿verdad? Básicamente. Entonces, así se va formando la molécula de miosina con esta doble hélice. Se supone que más o menos cada gramo de músculo esquelético contiene unos 100 miligramos de miosina de estas moléculas. Por lo tanto, más del 50% o por lo menos el 50% de todas las proteínas del músculo están representadas por la miosina. ¿Sale? Hay diferentes isoformas de esta molécula en diferentes tipos de músculo. ¿Sale? Hay diferentes isoformas. Pero bueno, aquí estamos hablando de básicamente la que es del músculo esquelético, así la más común, digamos, ¿sale? Y esta, pues, es la que ayuda a determinar la velocidad de la contracción del músculo, ¿verdad? Como ya sabemos, ¿ok? A ver, nos queda ya un minuto. Mejor ya voy a cortar aquí. Voy a terminar esta clase y nos conectamos a la clase 2, ¿ok? Doctor, Sí. lo que pasa es que mi internet estaba fallando y ya no pude. Bueno, sí entré. Ya, ¿Y ya cómo te tiene tiempo. llama? ¿Cómo te llamas? Castro Farfán Rebeca. Y ahora te pongo tu asistencia. Voy a terminar la clase. Gracias, muchas gracias.
Disculpe, doctor. Sí, dime. Yo tampoco tenía buen internet, entonces no pasé lista. Entonces no sé si podía. ¿Cómo te llamas tú? Hernández Valenciano. Hernández Valenciano. Lilian. Sí, Sí, ya está tu asistencia. gracias. Doctor, yo tengo una duda. Sí, dime. No alcancé a escuchar lo de cadenas ligeras. ¿Van a controlar el qué? La forma en que se une la miosina con la actina al momento de formar los puentes cruzados. Después lo vamos a volver a mencionar. Ok, gracias. Sí. A ver, falta un participante, a ver si ahorita se une. Ok, entonces, ya habíamos dicho, ¿verdad? Que tiene cada cadena, pues sus dos cabezas, ¿verdad? Porque son dos cadenas pesadas. Y a su vez, la cabeza de la miosina está formada por meromiosina pesada. O sea, es una variante de la propia miosina que forma las cabezas. Y estas cabezas de la meromiosina pesada, a su vez, se subdividen en dos regiones. Una que se llama S1, aquí lo vemos, ¿verdad? Esto es la S1, que como tal es la pura ¿qué? Es la pura cabeza en sí. Y esta otra región, aquí muy cercana a la cabeza, se llama S2 y corresponde al brazo, digamos, al brazo, ¿verdad? De la molécula de miosina. Entonces, si esta es la cabeza, S1, y esta región cortitita es el brazo, S2, todo lo demás, ¿cómo se llamaría? El resto de la Cuerpo. El cuerpo. cuerpo o las colas, ¿verdad? Que dijimos. La cola. Cuerpo o las colas, ¿sí? Entonces queda claro. Entonces, pues aquí dice, ¿verdad? La cola a su vez, aunque aquí no aparece, está formada por meromiosina ligera, vean, que es la subunidad 3. Aquí, entonces, esto es la zona S1, la cabeza, la zona S2 es el brazo, y todo lo demás de la molécula es la zona S3, pero está formada por meromiosina ligera. Y estas partes de la cabeza están formadas por meromiosina pesada, ¿sale? Entonces, ¿en qué región es donde se fija la actina con la miosina y se forman los puentes cruzados? ¿En cuál región? ¿S1, S2 o S3? S1. S1. En S1, ¿verdad? Aquí exactamente, en S1, ayudadas por las cadenas ligeras, como dijimos hace rato. A ver otra vez, ¿por qué hay 52 participantes y solo somos 51? Parece que somos 51, doctor. No, aquí dice 52. Aquí lo estoy viendo. Creo que soy yo porque mi computadora se trabó, entonces para no perderme la clase, lo que conectaba, me pasé al celular y me está apareciendo ya que se está conectando en la compu, pero ya desapareció. No sé si sea yo. Bueno, entonces ya dijimos el brazo, pues, los brazos, aquí los vemos, los brazos separan a las cabezas del cuerpo de la cola, ¿verdad? Como dice aquí, el brazo separa la cabeza del cuerpo, ¿sale? Y ya lo habíamos mencionado, aquí están los brazos, ¿verdad? Tanto los brazos como las cabezas, pues, es la región que forman los puentes cruzados, pero básicamente es la parte final. ¿Por qué se incluyen los brazos? Porque en esta parte, vean, aquí en este dibujito, hay como dos pliegues pequeños, sí lo notan, ¿verdad? Un pliegue para arriba y uno para abajo. ¿Cómo se le llama a esta pequeña estructura que se forma aquí entre el brazo y la cabeza? ¿Cómo se le llama? Puentes cruzados. No. Bisagra. Los puentes cruzados son los que se forman con las cabezas al momento de doblarse, pero esto que se ve aquí, estos dos dobleces, ¿cómo se llama? Aquí dice, ¿verdad? ¿Se llaman qué? Bisagra. Bisagra. Entonces, son como bisagras de una puerta, ¿verdad? Entonces, gracias a estas bisagras, es que el brazo, junto con la cabeza, hace que se extienda o que se flexione, ¿verdad? Que se extienda o que se flexione esta porción de la miosina al momento de formar los puentes cruzados cuando se está uniendo con la actina. Es gracias a estas bisagras, ¿verdad? Si estuviera esto recto, pues no permitiría que se flexionaran, ¿verdad? Las cabezas. Es gracias a estas bisagras. ¿Sí quedó claro entonces?
Sí, Habíamos doctor. dicho hace rato, Sí. las cabezas, la región S1 de las cabezas de la miosina contiene dos sitios importantes que ya les había mencionado. Un sitio, aquí lo vemos, ¿verdad? Esta región de la cabeza es una región para el ATP, es decir, es la parte que hidroliza al ATP y funciona como una enzima ATPasa, ¿verdad? Como dice aquí. Después ya lo vamos a ver cuando veamos el mecanismo de la contracción. Y otra pequeña región de la misma. Creo que se le fue su internet, ¿verdad? Sí, porque pensé que era mi internet, pero Sí, yo también pensé que era internet. Perdón, ya estoy de regreso. Fue el primer corte del internet. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, sí se escucha perfecto. Entonces, estas son las dos regiones importantes de las cabezas de la miosina, que son las que se unen con la actina y generan la energía suficiente para la contracción, como vamos a ver después. Entonces, estas moléculas que estamos viendo de miosina, cuando se unen, se entrelazan todas ellas, forman ahora sí el filamento grueso de miosina, ¿verdad? Que es el que estábamos viendo en las sarcómeras hace rato. Entonces, cada filamento grueso de miosina que veíamos en las sarcómeras está formado por unas 250 moléculas individuales de miosina, si queda claro, ¿sí? Cada una de estas moléculas se unen, 200, 250, y forman lo que sería esto, el filamento grueso de la miosina. Por lo tanto, como están acomodadas en diferente ángulo, cuando se van acomodando, digamos, se van enrollando, ¿verdad? Tienen más o menos se desplazan 120 grados cada una de las cabezas de las moléculas de miosina cuando forman todo el filamento. Por eso, como dice aquí, hay muchas cabezas a los lados del cuerpo de todo el filamento de la miosina. Si se dan cuenta, solamente las cabezas, como lo dijimos hace rato, ¿verdad? Están en los extremos del filamento grueso de la miosina, ¿sí lo ven? Y en el centro, que corresponde, ¿a qué correspondería en una sarcómera esta porción? Miosina. Esta zona de medio, ¿a qué área corresponde de la sarcómera? Línea M. Banda H. La banda H y en medio la línea M, muy bien. Por eso dijimos que aquí no se podían formar puentes cruzados. ¿Por qué? Porque aquí no hay ¿qué?
Cabezas. Las cabezas, ¿verdad? Las cabezas se extienden hacia los extremos, en donde se superponen con quién. ¿Quién vendría aquí superponiéndose? ¿Aquí quién estaría? Los filamentos delgados. La actina. Exactamente. Y ahí es donde se forman, perdón, los puentes cruzados. Puentes. Entonces ahora sí ya entendimos bien, ¿verdad? Por qué está así la sarcómera, y es por el filamento grueso que se acomoda con las cabezas en todas las direcciones, vean. Todas estas son cabecitas acomodadas en todas las direcciones del filamento grueso que representan cada molécula individual de miosina que están unidas. ¿Sí quedó claro hasta ahí? Sí, doctor, yo tengo una duda. En la cabeza de miosina había dos sitios importantes, que uno era para el ATP y el otro, ¿cuál era? Para fijarse con la actina, mira, aquí está. Uno funciona como enzima ATPasa para hidrolizar al ATP, y la otra pequeña región es la que se une directamente con la actina, cuando es la contracción, la jala, como vamos a ver después. Bueno, entonces ya eso sería lo más importante de la miosina. Y pasamos rápidamente con los filamentos delgados de la actina. La actina, a su vez, como ustedes ya saben, está formada por 3 proteínas. Todo el filamento fino de la actina está formado por estas 3 proteínas, que es la propia actina, la tropomiosina y la troponina o las troponinas, ¿sale? Entonces vamos a comenzar con la actina. Para complicar un poco más esto, igual como sucedió con las moléculas de miosina, aquí también resulta que hay 2 tipos de actina, la actina G y la actina F. Entonces digamos que la actina G es la forma globular, son estas bolitas, ¿verdad? Esta es la actina G, son estas bolitas. Las moléculas de actina G son todas estas bolitas. Es la forma globular y se llama actina G. Estas bolitas, estas formas globulares de actina G, se polimerizan y se unen todas, como vemos aquí, una con cada una, y forman a su vez también 2 cadenas polimerizadas, vean, semejantes a la propia miosina, ¿verdad? Que veíamos. Forman 2 cadenas también en forma de doble hélice, igual una estructura helicoidal alfa, así se llama, semejante a la miosina. Y ya cuando estas bolitas, esta actina G polimerizada, está unida formando esta hélice doble, a todo este filamento, ahora sí se le llama como actina F. Entonces la actina F es pues el esqueleto formado por la polimerización de la actina G. ¿Sí queda claro? Sí. La actina F es un polímero pues formado por 300 a 400 unidades de actina G, más o menos, que están acomodadas en hileras dobles para formar una hélice. Entonces, a esto como tal es a lo que le llamamos el filamento de actina, ¿verdad? De coactina F. El peso molecular es más o menos de 42,000. Es mucho menos pesada que la miosina. Por eso son filamentos delgados. ¿Ok? Aquí lo vemos, ¿verdad? Todo este filamento fino que aquí vemos en detalle, nos damos cuenta que ese filamento fino, ¿este qué sería? Línea Z. La línea Z. ¿Verdad? Más o menos. Entonces, este filamento fino, y aquí en medio, ¿quién estaría aquí? La miosina. La miosina. Muy bien. Entonces, este detalle que estamos viendo del filamento fino, pues nos damos cuenta que está formada, ¿por qué? Por actina G globular polimerizada, entrelazadas, formando la doble hélice, o sea, formando como tal el filamento fino. Cientos, ¿verdad? Cientos de estas actinas G se unen para formar filamento fino. ¿Qué significa polimerización? Cuando yo digo que es una actina G que están polimerizadas, ¿qué significa la palabra polimerización o el proceso de polimerización? ¿Alguien me dice? ¿Como tipo unión de muchas cosas? Sí, pues sí, es el proceso mediante las moléculas simples, como aquí la actina G, digamos simples o que son iguales, que son semejantes, reaccionan entre sí químicamente, y ya sea por mecanismos de adición o de condensación, hablando bioquímicamente, forman otras moléculas de un peso mayor. Entonces, eso es polimerización, como que se transforman, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y se unen. Muy bien. Profe, ¿eso vendría siendo la síntesis de proteína?
No, la síntesis es formar las proteínas. La polimerización es cuando ya una unidad simple, digamos, que son semejantes, reaccionan entre sí a su vez y ya forman otra estructura diferente. Ok, gracias. Y otro dato importante con respecto a la actina G. Aquí, digamos, aquí sería un extremo, ¿no? De la sarcómera y aquí estaría el otro disco Z hasta acá. No solo se acomodan así, sino que esa misma polimerización, esa transformación que tuvieron, sirve porque tienen también un extremo positivo y un extremo negativo. El extremo positivo, o sea, con cargas más positivas de cada filamento, es el que se une al disco Z, mediante la alfa-actinina que mencionamos hace rato en el disco Z. Y el extremo negativo, digamos, de este filamento, es el que se extiende hacia el centro de la sarcómera. Y también esa diferencia de cargas es importante que se mantenga así para favorecer la propia contracción muscular. Entonces aquí vemos, ¿verdad? La actina entonces está anclada ¿con quién? Con los discos Z. Aquí vemos la actina, ¿verdad? Es esto verdecito. Se ancla con los discos Z. Y sus extremos, ¿verdad? Sus extremos a partir de cada disco Z, pues van en ambas direcciones hacia el centro de la sarcómera, mezclándose entre la miosina, como vimos hace rato. Hasta ahí pues ya quedó todo muy claro, ¿verdad? Sí. Ok, entonces eso fue la actina. Las otras moléculas o proteínas que también forman parte del filamento de actina es la tropomiosina, como hemos dicho. Esta también es una proteína filamentosa, vean, es un hilito también, ¿verdad? Un filamento. Y va acomodándose en los surcos que se forman con la unión de la actina globular, ¿verdad? De la actina G que veíamos. Se forman unos pequeños surcos, unos canalitos, y en esos canalitos se acomoda la tropomiosina. Es como un lacito más delgado que a su vez está envolviendo al propio filamento de la actina, ¿verdad? Va a lo largo, ¿verdad? Entre los surcos. Tiene un peso molecular de 70,000, como dice aquí, y están enrolladas, pues, también en espiral, en la misma, rodeando, pues, a la propia hélice, al propio filamento de la actina F, de todo el filamento largo. Estas moléculas ocupan, cuando están en reposo, su función es bloquear los puntos activos o los sitios activos que tiene la actina, para evitar que se una con la miosina. Ahorita después lo vamos a volver a revisar esto. Esta sería la función de la tropomiosina. Si ven estos espacios aquí, que se ven como espacios oscuritos, serían los sitios activos de la actina. Entonces la tropomiosina, cuando el músculo está en reposo, bloquea esos sitios activos para que la actina no se pueda unir con la miosina cuando está en reposo. Si se requiere una contracción, entonces, ¿qué sucede? Esta tropomiosina tiene que girar, se mueve, ¿verdad? Como si jalaran esta cuerdita, se mueve y entonces va a dejar expuestos a ¿quiénes? A los sitios activos de la actina, y ahora sí ya se podría unir con la miosina para llevar a cabo la contracción. ¿Sale? ¿Sí quedó claro eso entonces? Sí. Bueno. Y después viene la troponina, que como tal, la troponina más bien es un complejo a su vez de otras 3 proteínas globulares más pequeñitas, que son la troponina T, la troponina I y la troponina C. Entonces, aunque se llama troponina, pero en lugar pues son troponinas, ¿verdad? Son 3 troponinas. Entonces, aquí pues puse alguna información. La troponina T sirve para unir a esta troponina o a todas las troponinas con la tropomiosina. Entonces aquí vemos, ¿verdad? La troponina T, aquí se ve en azul claro, es la que está unida con la tropomiosina, ¿verdad? Con el lacito que acabamos de ver. Por eso se llama, para que no se les olvide, porque luego nos confundimos, troponina T, la T, ¿qué significaría? T de tropomiosina. T de tropomiosina porque es la que se fija con la tropomiosina, así ya para que no se les olvide. Después está la troponina I. Esta troponina I le gusta unirse mucho, pero con la actina, ¿sí? Le gusta estar ahí pegada con la actina. Y esta porción de la troponina I es la que inhibe la unión entre la actina y la miosina. Es decir, esta troponina I, también junto con la tropomiosina, bloquea el sitio de unión de la actina con la miosina, ¿sale? Entonces, la I, ¿qué significa?
y de inhibición, ¿verdad? O sea, inhibe el sitio activo de la actina, para que ya no se les olvide. Y la troponina C, que es el otro componente de la troponina, es la que fija el calcio, se une al calcio, es una proteína de fijación del calcio, ya que cuando pues la concentración intracelular del calcio va aumentando, como vamos a ver, pues el calcio se une a la troponina C precisamente aquí. El calcio se une a la troponina C y esa unión de ese calcio es lo que ocasiona el cambio de conformación de todas las troponinas. Como que se voltean, se transforman un poco y eso a su vez, cuando se une el calcio con la troponina C, jala, ¿verdad? Mueve a la propia ¿qué? Mueve a la propia tropomiosina y ahora sí deja o permite que el sitio activo de la actina se una con las cabezas de la miosina. Entonces, por eso se llama troponina C de calcio, ¿verdad? Así para que ya no se les confunda. Troponina T de tropomiosina, troponina I de inhibición del sitio activo, troponina C de calcio, porque es el que descubre o deja ¿cómo se llama? Expuesto el sitio activo para que se una la actina con las cabezas de miosina. ¿Sí quedaron claros estas tres troponinas? Sí. ¿Cuál es la utilidad clínica de la troponina T y de la troponina I? ¿Alguien sabe cuál es la utilidad clínica de estas dos troponinas? ¿Para qué se utilizan? En diagnóstico, pues, en laboratorio, ¿para qué se utilizan? ¿Son marcadores de qué? ¿Son marcadores bioquímicos de qué? ¿De qué? ¿Podría ser del Parkinson? No exactamente. ¿De miastenia gravis? Bueno, obviamente, pues, en algunos padecimientos musculares y todo, pues hay alteración en general, ¿verdad? Pero no, básicamente... ¿Cardíaco? ¿Mande? ¿Se ocupa para medir, bueno, o el riesgo de un ataque de cardíaco? Bueno, son marcadores de síndrome coronario agudo, ¿verdad? Marcadores de síndrome, SICA, se abrevia SICA. S-I-C-A, SICA significa síndrome coronario agudo. ¿Y cuál es el síndrome coronario agudo? Pues el infarto agudo del miocardio, ¿verdad? Del corazón y también la angina inestable. Entonces son marcadores. Cuando un paciente tiene un infarto agudo del miocardio, ¿qué sucede con las células del miocardio? Cuando hay un infarto. ¿Necropsis? Sí, ¿verdad? Les llega menos riego de sangre, menos oxígeno y se mueren. Entonces, cuando hay muerte de esas fibras del miocardio, se liberan a la sangre estas troponinas y se aumentan en la sangre. Si tomamos una muestra de sangre en un paciente que tiene un infarto del miocardio, la troponina T y la I van a estar muy elevadas, mucho más elevadas de lo normal. Por eso sirven como marcadores diagnósticos de síndrome coronario agudo. Todo eso lo vamos a revisar pues en cardiovascular. Pero ahora es importante ahorita hacer esa correlación, ¿sale? Entonces aquí vemos otra vez cómo está el filamento de actina, la actina F formada por la actina G, con la tropomiosina y las troponinas, ¿verdad? Con sus tres componentes. Aquí lo vemos otra vez. Aquí lo vemos. Aquí están los sitios de unión, ¿verdad? Cuando se une con el calcio, vean, gira la tropomiosina y deja libres los espacios, ¿verdad? Los sitios activos. Se descubren. Aquí ya vemos una fotografía donde se ven los filamentos gruesos, los filamentos delgados y los puentes cruzados, vean que se forman entre la miosina y la actina, ¿vale? Dijimos que además de esos principales filamentos que son la actina y la miosina, hay otros filamentos accesorios, ¿verdad? Filamentos intermedios, digamos, que también participan, pero sobre todo para ayudarle a que las sarcómeras tengan el espacio adecuado, estén bien fijas y estén alineadas. Estos alinean a los filamentos de actina y de miosina. Entonces tienen otra función, ¿verdad? Sirven para mantener la arquitectura de las miofibrillas, asegurando que estén bien alineadas y que estén correctamente ordenados, tanto los filamentos gruesos como los filamentos delgados en la distancia correcta, etcétera, etcétera. Forman como andamios, ¿verdad? Como andamios cuando están construyendo las casas, ven que ponen andamios, ¿no? Para ir subiendo y se comunican unos con otros. Para esto sirven estas otras proteínas filamentosas que forman parte también de las miofibrillas. Una de ellas muy importante es la titina. Aquí está, titina.
Es una molécula muy grande, ¿verdad? Vean cuánto pesa, 3 millones de su peso molecular. De hecho, es la proteína, pues prácticamente la más pesada, la más grande de todo el cuerpo. A su vez es muy elástica, esta es la titina, ¿verdad? ¿Este qué sería? Un disco Z, esto sería la miosina y esto sería la actina. Entonces la titina, vean, está fijando ¿a quién? A la actina con los discos Z por un lado y sirve pues como muelle, vean, es como un muelle que la une, la fija, ¿verdad? Al disco Z. Pero no solo eso, esta está en forma de espiral y por dentro, ¿verdad? Llega y se une con la miosina a la línea M. Y gracias a eso, cuando se van resbalando, ¿verdad? Cuando se van uniendo estos discos Z en cada contracción, pues la titina hace que regresen a su estado normal porque funciona como un elástico, como un muelle. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿cuáles son las dos funciones principales de la titina? Pues le da estabilidad a los filamentos, sobre todo a los filamentos delgados, pero también permite que regresen a su estado normal, ya que es muy elástica. Esta elasticidad permite que el músculo regrese otra vez a su longitud de reposo, ¿sale? ¿Por qué? Porque es muy elástica. Entonces, esa es la titina. Es muy pesada. Tiene que ser muy pesada para resistir, pues, esos movimientos, ¿sale? De la actina y de la miosina, ¿ok? Aquí vemos otro dibujo de la titina, cómo se une, ¿verdad? Sirve para fijar a los filamentos en cada lado, y no solo eso, también llega hasta el centro de la sarcómera y se estira y regresa a su estado normal, ¿sale? Sobre todo, entonces, ¿a quién ayuda a fijar? A los filamentos de miosina, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues como está unida la miosina con la actina en la contracción, pues también devuelve a los filamentos delgados a su estado normal. Aquí lo vemos, ¿verdad? Unida con los discos Z. Esta es creo que una animación, a ver. Para ver, ¿verdad? Sí lo notan, ¿verdad? Estos son los discos que... Z. ¿Y esto amarillito qué sería? La titina. ¿Verdad? La titina, porque está fijada a los discos Z, mantiene anclados, ¿verdad? Los filamentos para que no se separen, para que no se cambien de lugar. Penetra hasta el centro de la sarcómera y es como un muelle, como un resortito que los está fijando, ¿sale? Bueno, esa es la titina. Hay otra que se llama nebulina, también es otro filamento accesorio. Esta es la que sí se une a la actina, la nebulina, vean, es esta rayita azul, ¿sí la distinguen? Esta rayita azul es la nebulina, lo rojo sería la actina. Entonces, como dice, es una molécula rectora, ¿por qué? Porque sirve para alinear los filamentos de actina. Permite que la actina se mantenga bien derechita, bien recta, para que llegue hasta el centro, bueno, para que llegue del extremo del disco Z y se acerque al centro de la sarcómera, ¿sí? Ella es la que fija, digamos, a la actina con los discos Z. Entonces, junto con la titina, pues mantiene la unión o la fijación tanto de la miosina como de la actina en este caso. Es la nebulina, ¿vale? Es también muy grande, vean, tiene un tamaño muy grande, también es gigante. No es elástica como la titina, sino que va a lo largo de la actina y se adhiere al disco Z también para alinear los filamentos de actina en la sarcómera. Es muy grande también, ¿vale? Disculpe, profe. Sí. En cuestión de la nebulina, ¿va a haber dos nebulinas por cada actina o solo va a ser una? Porque, por ejemplo, en la imagen creo que de arriba a la derecha se ve solo una y la de abajo como que me deja como en duda. No, pues aquí lo que hace, aquí está borroso, ¿verdad? Pero aquí ve, o sea, aquí se ve la línea azulita. Esta es la nebulina. Forma parte, pues, de cada sarcómera. ¿Por qué? Porque la actina va de un disco Z hacia el centro y del otro disco Z hacia el centro. Entonces, como tal, pues forma parte de toda la estructura. Nos quedan 10 minutos. Forma parte de toda la estructura de la actina en cada sarcómera, pues. Porque ve, a cada lado de una sarcómera, la actina se prolonga desde un disco Z hacia el centro. Aquí lo vemos, ¿verdad? Entonces, está guiada por un filamento de nebulina. ¿Ok? Ok, sí, gracias.
Estos son otras proteínas, la tropomodulina. La tropomodulina, por ejemplo, como dice ahí, pues sirve para anclar también y regular a la propia, el crecimiento pues de la actina, no solo la ancla. A ver dónde está aquí la tropomodulina, aquí la vemos. Aquí está, estas bolitas verdes son la tropomodulina. Aparte de que también sirven para mantener fijada a la actina, sobre todo lo que hacen es que va regulando el crecimiento de la actina cuando es necesario, la tropomodulina, ¿ok? Aquí hay otra que se llama alfa-actinina. La alfa-actinina trabaja junto con la titina, y básicamente la alfa-actinina tiene la misma función que la titina, es decir, anclar o fijar a la actina con el disco Z. Aquí se vería, ¿verdad? La alfa-actinina. Aquí vemos, ¿verdad? Esta sería la alfa-actinina, que también sirve para fijar junto con la titina a los filamentos de actina. Aquí no se nota muy bien, pero estaría por aquí, ¿no? La alfa-actinina. En los discos Z, ¿verdad? Como habíamos dicho hace rato. El CAP-Z dijimos que formaba parte de cada disco Z. Entonces evita que se despolimericen, ¿verdad? Las moléculas de aquí, de las proteínas de cada disco Z. Otra molécula importante es la miomesina. La miomesina sirve para fijar a las moléculas de miosina. ¿Dónde dijimos que se encontraba la miomesina? Línea M. En el centro, ¿verdad? De la sarcómera. Aquí está. La miomesina es la que permite anclar a las moléculas de miosina a semejanza de los discos G, de los discos Z, ¿verdad? Aquí lo vemos. Y también hay otra que se llama proteína C. Aquí la podemos ver. Son estos filamentos que son transversales. Si se dan cuenta, unos son longitudinales y otros son transversales. La proteína C, pues también básicamente tiene la misma función que ¿quién? Que la miomesina. Por eso le puse aquí idem, ¿verdad? Idem significa lo mismo, ¿verdad? Igual que la miomesina. Y finalmente, bueno, hay otras, pero son las más importantes. Hay una proteína muy importante que se llama distrofina. La distrofina ayuda a fijar, aquí lo vemos, ¿verdad? Esta es la distrofina, ayuda a fijar ¿a quién? A la actina, esta es la actina, ¿verdad? Todo esto es la sarcómera. Ayuda a fijar a la actina y la une, las mantiene unidas a las moléculas de actina, ¿hacia dónde? Hacia la propia ¿qué? Hacia la propia membrana celular. Sí lo vemos aquí, ¿verdad? Entonces, esta distrofina también es muy fuerte y une a la actina, o mantiene fija y unida a la actina con el sarcolema, con la membrana celular, a través de una serie de otras proteínas citoplasmáticas que se llaman sintropinas. Y aquí, en el grosor, digamos, de la membrana celular, hay esta conformación, ¿sí? Hay un segmento alfa, beta, etcétera, que son glucanos, básicamente, son componentes proteicos, pues, de la membrana. Se unen, forman un complejo con estas sintropinas y mantiene fija la actina con el sarcolema, a través del distroglutano beta. Bueno, eso ya serían otros detalles. Lo importante es saber que la distrofina mantiene unida, pues como tal, a toda la sarcómera a través de la actina con la membrana celular. Y gracias a eso, pues tampoco se descompone o se rompe, digamos, o se separan los filamentos en cada contracción, porque también están fijos a la propia membrana celular, ¿sale? Esa sería la importancia de la distrofina. Y entonces aquí también resulta una pregunta. ¿Alguien sabe qué es la distrofia muscular de Duchenne? ¿O qué se le llama distrofias musculares? Pues es un trastorno hereditario que se caracteriza pues por debilidad muscular. Y es frecuente en varones. ¿Y por qué hay debilidad muscular? Profe, eso es por la alteración de todas estas estructuras, de las estructuras que conforman a la fibrilla, como de las proteínas que acabamos de ver. Sí, básicamente se llama distrofia por la distrofina, ¿verdad? O la distrofina pues le da ese nombre a estas distrofias musculares. Entonces significa, distrofia muscular en general significa eso, enfermedades que causan debilidad muscular progresiva. ¿Y es por qué? Porque hay afectación de esta proteína, de la distrofina. Se van heredando, hay una alteración genética. Y un tipo grave de distrofia muscular es la distrofia de Duchenne. Es muy grave. Ahí prácticamente no hay, ¿verdad? Hay casi ausencia total de la distrofina o está muy defectuosa en el músculo. Entonces,
pues ¿qué sucede? Que hay una inestabilidad estructural, pues de las sarcómeras, ¿verdad? Porque si no hay esta proteína, no están unidas a la membrana y se altera la estructura de todas las sarcómeras, de las miofibrillas. Hay hipertrofia de las fibrillas, prolifera la grasa, el endomisio, se acumula tejido adiposo, incluso se van muriendo las miofibrillas y las células musculares, y por eso hay debilidad muscular. Hay una que es menos grave y se llama distrofia de Becker. Esa es menos grave. Ahí sí hay suficiente distrofina, pero está defectuosa, pero no es tan grave como la de Duchenne, ¿sale? Entonces, para que lean un poquito de eso. ¿Cómo creen que harían el diagnóstico? ¿Cómo harían ustedes el diagnóstico de distrofia de Duchenne o de distrofia muscular en general? ¿Cómo lo harían? Se podría hacer también por observación, o sea, pues observación del paciente. ¿Cómo se le llama? ¿Diagnóstico qué? Clínico. Bueno, sería diagnóstico clínico por las manifestaciones, ¿verdad? Aquí vemos algunos signos, se llama signo de Bowe. Si vean, ¿verdad? Los niños cómo se levantan. Se tienen que ir doblando, flexionando, hasta que ya se pueden erguir. ¿Por qué? Porque se afecta sobre todo la cintura pélvica, luego la cintura escapular, luego los músculos del cuello, etcétera. Y así se levantan estos niños por la debilidad muscular. ¿Y de qué otra forma harían el diagnóstico definitivo? ¿Cómo corroborarían su diagnóstico clínico? Porque empieza desde la infancia, ¿verdad? Porque es una alteración genética hereditaria. La transmiten las mujeres, ¿verdad? Solo le da a los hombres, las mujeres son asintomáticas. Porque está ligada al cromosoma X. ¿Cómo corroborarían el diagnóstico? ¿Exámenes de laboratorio? ¿Como cuáles? Pero básicamente, ¿cómo lo corroborarían? Porque ¿dónde está la alteración? En la miofibrilla, ¿no? En la célula muscular. Y hay alteraciones, les dije, hay pseudohipertrofia. ¿Con una biopsia? Exactamente, con una biopsia del músculo, ¿verdad? Y ahí se observan, pues, el cambio del tamaño de las fibras, los núcleos se van haciendo hacia el centro, en lugar de la periferia, hay fibras que están muertas, prolifera el endomisio, la grasa, y así los patólogos pues ya pueden darse cuenta del diagnóstico, ¿verdad?, de la distrofia. Aquí les presento esta tabla que resume, ¿verdad?, la mayoría de las proteínas accesorias que fuimos revisando. Esto se los envío junto con todo lo demás de la semana 1. Ok, entonces, bueno, ya vimos cómo están los filamentos, ya vimos cómo se van acomodando en la sarcómera. Y llega el momento de volver a recordar. Miren, ya queda 30 segundos más y termino la clase. Y nos unimos a la otra. Es momento de recordar otra vez a los túbulos T y al retículo sarcoplásmico, ¿verdad? Sí recuerdan. Quedan los túbulos T. ¿Una qué? Imaginación de la propia membrana celular, ¿verdad? Que comunica al líquido intracelular con el líquido extracelular. Y no solo eso, ¿qué permite? Que cuando llegue aquí un potencial de acción, una despolarización, esa despolarización también puede penetrar ¿hacia dónde? Hacia el interior de la membrana. Hacia el interior de las fibras, porque dijimos que las fibras son muy grandes. Gracias a los túbulos T, esa despolarización penetra hacia la célula para la liberación de calcio. A ver, ya voy a terminar la clase y nos conectamos a la clase 3, por favor.